Esto es El Mundo Ahora de France 24. Yo soy Rosa Pérez Masdeu. Vamos con las noticias. Estados Unidos e Irán, representados por J.D. Vance y Mohammad Ghalibaf, negocian cara a cara en Islamabad con la mediación de las autoridades pakistaníes. En medio de la tregua alcanzada esta semana, Teherán y Washington mantienen los primeros diálogos directos en más de una década. Uno de los puntos clave en las negociaciones es si Líbano está o no sujeto a la tregua, mientras Israel, que no participa en los diálogos, ha matado a 10 personas más en Beirut este sábado y Netanyahu asegura que ha destruido el programa nuclear y de misiles iraní. Rusia y Ucrania se acusan de lanzar ataques con drones después de la entrada en vigor de la tregua propuesta por el Kremlin en motivo de la Pascua Ortodoxa este fin de semana. Horas antes, Kiev y Moscú intercambiaron más prisioneros de guerra. Iniciamos las noticias en Islamabad porque este sábado es escenario de unas conversaciones históricas entre Estados Unidos e Irán en medio de la tregua, recordemos, alcanzada esta semana. A diferencia, sin embargo, de lo ocurrido hace precisamente unas semanas en Suiza y en Omán, en esta ocasión y por primera vez desde 2015, el encuentro mediado por el primer ministro pakistaní se da cara a cara entre los representantes de la Casa Blanca y los de la República Islámica. Conectamos a esta hora con nuestro corresponsal en Estambul, Adrià Rocha. Adrià, ¿qué tal? Buenas noches ya para ti. Cuéntanos qué sabemos de lo conversado de momento en dos rondas, ¿no?, de diálogos entre las partes. Buenas tardes, Rosa. Pues de momento sabemos poquito porque han salido muy pocos detalles de estas conversaciones que han sido cerradas completamente a la prensa por parte de una Pakistán que de hecho ha organizado estas reuniones en un hotel muy alejado del centro de prensa puesto para la prensa internacional para seguirlas. Sobre todo, lo que sabemos es fuentes pakistaníes que han anunciado a la prensa internacional que las reuniones han tenido un cierto tono cordial. Hay razones por ser optimista, dice la mediadora Pakistán, y que a pesar de que ha habido momentos de tensión, la mayoría de puntos se han ido avanzando en estas negociaciones que han durado desde primera hora de la tarde, hora local, y que continúan ahora mismo a pesar de que son ya las 12 de la noche en Islamabad, en Pakistán. De hecho, Pakistán ha asegurado que espera que las reuniones continúen ya durante esta madrugada y también que es posible que sigan mañana por la mañana, domingo, para intentar llegar a un tipo de acuerdo que termine con estas 4 semanas de guerra en todo Oriente Medio. Sin embargo, sí que ha asegurado a los medios iraníes, citando fuentes de su propio gobierno, que Estados Unidos ha sido muy ambicioso en sus peticiones en lo que refiere al estrecho de Hormuz, cerrado parcialmente por Irán desde el inicio de la guerra, a pesar de que en miércoles de esa semana, cuando Pakistán anunció este acuerdo de alto el fuego temporal, este alto el fuego también llevaba incluida la apertura de Hormuz, algo que no ha ocurrido. Según Irán, todo barco que intente cruzar el estrecho tiene que comunicarlo previamente al ejército iraní, que dará permiso o denegará este paso. Es uno de los grandes puntos de contingencia entre Estados Unidos e Irán. Otro es, evidentemente, la continuada ofensiva de Israel en contra del sur del Líbano, con todos los muertos que ocurren diariamente en esa región en el Líbano. Adrià, precisamente, ¿no?, tal y como señalas, la cuestión de estas, las condiciones actuales y futuras del estrecho de Hormuz son un punto importante en estas negociaciones. Ha habido varias versiones a lo largo de esta jornada sobre la situación actual y el ejército de Estados Unidos dice que está trabajando en desminar ese paso. ¿Qué se sabe con exactitud? Pues se sabe que sobre todo este desminado que ha anunciado esta misma tarde, hace unas pocas horas, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, a través de sus redes sociales, no ha sido coordinado con Irán, que de hecho Irán asegura que tal cosa no está pasando. Trump ha asegurado que sus barcos de Estados Unidos han llegado al lugar para empezar estas tareas de desminado. Ha dicho para hacerle un favor a sus países aliados, a los que ha llamado de hecho cobardes por el hecho de no haberlo hecho ellos antes con antelación, a pesar de haberlo pedido Trump en varias ocasiones durante las últimas semanas, en las que ha pedido a sus aliados, sobre todo a los demás países de la OTAN, que sean menos cobardes y que se involucren en la apertura de Hormuz, cerrada por Irán durante toda esta guerra. De hecho, Estados Unidos ha anunciado que hoy, por primera vez desde el inicio del conflicto, 2 buques de guerra de la Armada de Estados Unidos han cruzado el estrecho de Hormuz por primera vez desde que, evidentemente, las armas han callado durante esta tregua temporal de 2 semanas. Sin embargo, Irán asegura que tal cosa no ha ocurrido y que espera que todo esfuerzo de desminado
en los próximos días, horas o semanas ocurra a través de la comunicación con una Irán que de momento continúa con este bloqueo. De hecho, según explican fuentes iraníes, el Parlamento de Teherán está debatiendo leyes que le permitan en un futuro a Irán cobrar peajes a cualquier barco que quiera cruzar ese estrecho, algo muy criticado, no solo por los países vecinos del Golfo, que sacan todo su petróleo, casi todo su petróleo a través de este estrecho, que supone el 20% del comercio de crudo y gas mundiales, sino también de todo el mundo que teme que este cierre temporal o parcial o que continúe durante los próximos meses por parte de Irán afecte gravemente a la economía mundial y al comercio de petróleo mundial. De hecho, Irán asegura que en sus negociaciones no va a permitir la entrega de este estrecho de Hormuz que ha conseguido capturar, si no físicamente, sí ha conseguido parar este paso. Irán asegura que a partir de ahora, incluso si se llega a un acuerdo de paz con Estados Unidos, algo que aún está por ver respecto a lo que ocurre también en Islamabad, Irán no va a dejar de obligar a todo barco que quiera pasar por Hormuz, tanto ahora como en el futuro, que le tenga que pagar un peaje a Teherán y que tenga sobre todo que coordinarse con la República Islámica. Una situación que, digamos, sería más compleja, ¿no?, para los aliados de Estados Unidos que la que había previa a esta guerra, al menos en lo referente al estrecho de Hormuz. Adrián, muchísimas gracias, como siempre, por toda esta información. Seguiremos conectando para ir actualizando estas noticias y estos diálogos y lo que ocurre, como decíamos, en este paso. Porque, además, en este contexto, el primer ministro israelí declaró que continuará luchando contra Irán, aunque después ha asegurado que ya han destruido los programas de misiles y nuclear iraníes y que la República Islámica y sus aliados como Hezbollah combaten por su supervivencia cuando precisamente es una cuestión crítica en los diálogos entre Estados Unidos e Irán, en los que, recordemos, no participa Israel, el hecho de definir si la tregua aplica o no al Líbano, tal y como exige Teherán. Sin embargo, este sábado Israel mató a 10 personas más en el sur de Beirut. Miembros de las fuerzas de seguridad libanesas transportan los ataúdes de sus 13 compañeros muertos por ataques aéreos israelíes en Nabatille, al sur del Líbano, un día antes. Familiares y amigos culpan de negligencia al Estado libanés. Las autoridades no los dejaron irse, les dijeron que se quedaran en Nabatille, que no se movieran, los abandonaron. ¿Quién me devolverá a mi marido? ¿Quién devolverá a mis hijos a su padre? Sin él ellos no pueden vivir. El presidente Joseph Aoun hizo un llamado a la comunidad internacional para que asuma sus responsabilidades y ponga fin a las reiteradas agresiones israelíes. Pero para Israel sus ataques son legítimos. Su ejército declaró el viernes que había desmantelado más de 4.300 objetivos relacionados con Hezbollah desde el inicio de la guerra el 2 de marzo. Una violencia arrastrada por un conflicto más amplio entre Israel y Estados Unidos contra Irán. En Pakistán, país mediador de una frágil tregua que está en vigor, los iraníes velan por sus aliados libaneses. Un alto el fuego, una suspensión de la guerra en todos los frentes, incluido el Líbano, forma parte del acuerdo de alto el fuego. Esto no es solo lo que hemos dicho o afirmado, sino que el mediador pakistaní también lo ha declarado explícitamente. Esta ha sido nuestra exigencia y en los últimos días este tema se ha planteado con mucha claridad. El Ministerio de Salud del Líbano informó que nuevos ataques israelíes mataron a varias personas en el sur del Líbano este sábado, incluyendo a personal de equipos de emergencia. Y con la atención internacional puesta en Irán y en Líbano, Israel mantiene los ataques también contra la Franja de Gaza, donde mató al menos a 7 personas este sábado. La Defensa Civil Palestina denunció una ofensiva con misiles del ejército israelí, que por su parte alegó que había atacado una célula de Hamas. A pesar de que supuestamente rige un alto el fuego en el enclave desde el 10 de octubre pasado, según las autoridades palestinas, desde entonces Israel ha matado a más de 700 personas, entre ellas a un periodista de Al Jazeera esta misma semana. Mi primo, que era periodista, fue martirizado el año pasado. Hubo 2 ataques con misiles consecutivos. Alrededor de la 1 o las 2 de la mañana, recibí una llamada informándome que mi primo había muerto. Dicen que la guerra ha terminado, que hay paz y que no hay guerra contra nosotros. ¿Cómo puede no haber guerra si mi hijo cayó mártir esta mañana? ¿Es normal que haya muerto? ¿Dónde está la paz? ¿Dónde está la seguridad?
Cambiamos ahora de información, hablamos de otra guerra. Rusia y Ucrania se acusan de violar el alto el fuego por la Pascua Ortodoxa, que entró en vigor este fin de semana a propuesta del gobierno de Vladimir Putin. Momentos antes del inicio de esta tregua, Moscú y Kiev intercambiaron 175 prisioneros de guerra de cada bando. Previamente, las tropas del Kremlin, sin embargo, lanzaron una oleada de ataques contra Odesa, donde han matado al menos a 2 personas. Rusia y Ucrania intercambian prisioneros durante el cese al fuego. Este sábado, Moscú y Kiev acordaron liberar a 175 ciudadanos de cada bando que permanecían cautivos a causa de la guerra. El pacto fue anunciado por el Ministerio de Defensa de Rusia y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, horas antes de la puesta en marcha de la tregua de 32 horas que pactaron por la Pascua Ortodoxa. Nuestra gente está regresando a casa. 175 militares, guerreros de las Fuerzas Armadas, miembros de la Guardia Nacional, guardias fronterizos, soldados rasos, sargentos y oficiales, además de 7 civiles. Aunque en la víspera de la tregua, Rusia persistió con los ataques contra Ucrania. Durante la noche entre el viernes y el sábado, las tropas del Kremlin arremetieron con drones contra Odesa, dejando muertos y heridos. La operación militar provocó que algunos habitantes de esta ciudad portuaria pusieran en duda si Moscú respetará el cese al fuego. La gente entiende que hay que estar siempre alerta. El alto al fuego es bueno, por supuesto, pero todos estamos al límite. Nadie duerme. Es como jugar a la ruleta rusa, ya sea que impacte o no. Esta vez ha impactado y es devastador. Este será el cuarto cese de hostilidades provisional desde que inició la guerra en Ucrania en 2022. Esta semana el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, resaltó que la tregua es de carácter humanitario, ya que la Pascua es una fiesta sagrada tanto para rusos como para ucranianos. En 2025, para la misma fecha, ambos bandos pactaron una pausa en los enfrentamientos armados. Sin embargo, tanto Kiev como Moscú señalaron a su contraparte de atacar durante el alto al fuego. Vamos ahora hasta China porque el presidente del gobierno español aterrizó en Beijing para su cuarta visita de Estado al país por 4º año consecutivo. Pedro Sánchez iniciará el cumplimiento de su agenda oficial este lunes cuando recibirá un título honorífico en la Academia China de las Ciencias y luego visitará la sede de Xiaomi. Al día siguiente se reunirá con el presidente chino Xi Jinping y el primer ministro Li Qiang en el contexto de la guerra comercial y la guerra en Medio Oriente desatada por la administración de Donald Trump. De China vamos hasta Perú porque Keiko Fujimori se presenta por 4ª vez a la presidencia del país andino. La candidata de derecha conservadora propone una política de seguridad inspirada en el presidente salvadoreño Nayib Bukele y también en la de su padre, el expresidente Alberto Fujimori, que antes de morir fue condenado por violaciones de los derechos humanos. William Gasso nos cuenta más. Heredera de una gran dinastía política para unos, personalidad repudiada para otros, Keiko Fujimori era una figura central de la política peruana mucho antes de presentarse a la presidencia de Perú. Primera dama a los 19 años, tras la separación de sus padres, la candidata de derecha sigue los pasos de su difunto padre, el expresidente Alberto Fujimori, un legado político que a menudo celebra. Sabemos que necesitamos liderazgos fuertes, como lo tuvo mi padre, Alberto Fujimori. Yo sé tomar decisiones, no tengo miedo y siempre doy la cara. De 50 años, Keiko Fujimori fue elegida diputada por primera vez en 2006. En 2010 creó el partido de derecha Fuerza Popular que lidera desde entonces, una formación conservadora, liberal a nivel económico y con la seguridad como principal caballo de batalla. Mientras se presenta una 4ª vez a la presidencia del país andino, este último tema sigue estando en el corazón de su propuesta. Promete desplegar el ejército en las zonas del país más afectadas por la inseguridad y aplicar en Perú el modelo de megacárceles implementado en El Salvador. Para los reos de alta peligrosidad. Construiremos así una cárcel que se llama el Secot en El Salvador, donde Bukele en 8 meses lo hizo. Aquí también. Sin embargo, Keiko Fujimori genera una fuerte oposición. Está acusada de haber financiado de manera ilegal sus campañas presidenciales de 2011 y 2016 a través de dinero recibido de la constructora brasileña Odebrecht. A las anteriores candidatas hay que estar frente a todos los peruanos para tocar el tema muy delicado que es corrupción cuando están investigadas muchas veces. ¿Con qué cara? Argumentos que no afectan a sus partidarios. Yo creo que Keiko Fujimori es una demócrata
que está con un plan de gobierno que va a ser sostenible y que va a ayudar a muchos a sacar del flagelo de la delincuencia. También prometió acabar con la inestabilidad política en un país que conoció 9 presidentes en 10 años. Hasta aquí las noticias, enseguida regresamos.